¿Te has preguntado alguna vez qué hay debajo de nuestros pies? ¿Qué secretos oculta la Tierra en su interior? Prepárate para descubrir la verdad sobre el Imperio Tártaro, un lugar misterioso y peligroso que ha permanecido oculto durante milenios. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Estás viendo Willow TV y yo soy Andrés. En este video hemos decidido investigar y analizar los datos más curiosos del Imperio Tártaro. Si deseas saber los datos más interesantes del Imperio Tártaro y su caída, asegúrate de no saltarte ni un solo segundo. Además, dedica un minuto a suscribirte al canal y presiona el icono de campana para mantenerte actualizado con los últimos videos de nuestro canal. ¡Empecemos! El Imperio Tártaro fue una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Fue fundada a principios del siglo XIII por Genghis Khan. Durante los siglos siguientes, el imperio se expandió rápidamente a través de Asia y Europa, llegando a su apogeo bajo el reinado de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, quien estableció la dinastía Yuan en China. Las conquistas militares del Imperio Tártaro. Uno de los aspectos más fascinantes del Imperio Tártaro es su legendaria habilidad militar. Los tártaros eran nómadas guerreros que vivían en las vastas estepas de Asia Central y eran conocidos por su habilidad en la equitación y el tiro con arco. Con estas habilidades, los tártaros conquistaron y saquearon vastas áreas del mundo, desde Persia hasta Rusia y China. Su habilidad para adaptarse a diferentes terrenos y climas y para improvisar tácticas de batalla les dio una ventaja sobre sus enemigos. El papel de Genghis Khan en la fundación del Imperio Tártaro. Genghis Khan fue el fundador del Imperio Tártaro y uno de los líderes militares más grandes de la historia. Nació en Mongolia en 1162 y comenzó su carrera militar como líder de una pequeña tribu. A medida que conquistaba más territorios, se convirtió en el líder de un vasto imperio que abarcaba gran parte de Asia y Europa. Genghis Khan estableció un sistema político eficiente y centralizado, y su imperio se mantuvo unido a pesar de las diferencias étnicas y culturales entre sus habitantes. La arquitectura del Imperio Tártaro. El Imperio Tártaro fue conocido por su arquitectura impresionante y duradera. La mayoría de sus edificios eran de madera y piedra, y muchos de ellos aún existen en la actualidad. Un ejemplo impresionante de la arquitectura tártara es el Palacio de Verano de Kublai Khan en Beijing, que fue construido en el siglo XIII y se convirtió en uno de los edificios más grandes y lujosos de la época. La gastronomía tártara. La gastronomía tártara es una de las más interesantes y variadas de la época. Los tártaros eran nómadas que se adaptaban a diferentes climas y terrenos, por lo que su dieta incluía muchos alimentos diferentes. Comían carnes de caballo, cordero y vaca, así como leche de yegua y queso de cabra. También consumían frutas y verduras frescas, así como pan y cereales. La influencia de la cocina tártara se puede ver en la gastronomía de muchos países, incluyendo Rusia y China. El declive del Imperio Tártaro. A pesar de sus conquistas militares y sus riquezas culturales, el Imperio Tártaro comenzó a declinar en el siglo XIV. Varias razones contribuyeron a su caída, incluyendo las luchas internas por el poder y la incapacidad de mantener el control de sus vastos territorios. Además, el imperio enfrentó la presión de las invasiones extranjeras, como la de los mongoles occidentales y las fuerzas de la dinastía Ming en China. Finalmente, en 1362, la dinastía Ming conquistó el territorio de China y expulsó a los mongoles, lo que llevó al fin de la dinastía Yuan y, en última instancia, del Imperio Tártaro. La religión en el Imperio Tártaro. El Imperio Tártaro era un estado secular que respetaba todas las religiones, pero también promovía el culto al cielo y a los ancestros. Los líderes del imperio a menudo adoptaban diferentes religiones según les convenía para mantener la lealtad de sus súbditos. Sin embargo, la mayoría de la población practicaba el chamanismo y el budismo tibetano. La poesía y la literatura tártara. La poesía y la literatura tártara son una rica fuente de la cultura y la historia de la época. La mayoría de los textos literarios eran escritos en caracteres mongol y se centraban en la historia, la religión, la filosofía y la literatura. Algunos de los poetas y escritores más famosos del Imperio Tártaro incluyen a Jalaluddin Rumi y Saadi Shirazi. La medicina y la ciencia en el Imperio Tártaro. El Imperio Tártaro hizo importantes contribuciones a la medicina y la ciencia en la época medieval. La medicina tradicional tártara se basaba en la combinación de la herbolaria, la acupuntura y la terapia manual. Además, los tártaros desarrollaron técnicas de diagnóstico y tratamiento que incluían el uso de escáneres de pulso y la observación de la orina. En cuanto a la ciencia, los tártaros fueron pioneros en la astronomía, la cartografía y la metalurgia.
El legado cultural del Imperio Tártaro. El legado cultural del Imperio Tártaro sigue siendo visible en la actualidad en muchas partes del mundo. Por ejemplo, la cocina y la música tártara ha influido en las culturas de Asia Central, Rusia y China. Además, la arquitectura tártara ha sido preservada en muchos lugares, como el mausoleo de Genghis Khan en Mongolia y el complejo de templos de Borobudur en Indonesia. El impacto del Imperio Tártaro en la historia mundial. El Imperio Tártaro tuvo un impacto significativo en la historia mundial, tanto en su época como en la actualidad. Su expansión militar y cultural afectó a gran parte del mundo antiguo y sentó las bases para las futuras relaciones comerciales y diplomáticas entre Asia y Europa. Además, el legado cultural y científico del Imperio Tártaro ha influido en muchas áreas de la cultura y la ciencia moderna. En conclusión, el Imperio Tártaro fue una civilización increíblemente fascinante y compleja que dejó un legado duradero en la historia mundial, desde su legendaria habilidad militar hasta su arquitectura impresionante y su rica cultura literaria y científica. El Imperio Tártaro sigue siendo una fuente de inspiración y estudios para los historiadores, arqueólogos y amantes de la cultura en todo el mundo. A pesar de su corta duración, el Imperio Tártaro logró impactar profundamente la historia de Asia y Europa, así como influir en muchas culturas y sociedades en todo el mundo. Esperamos que este ensayo haya sido informativo y entretenido para nuestros espectadores en el canal de Willow TV. Recordemos siempre la importancia de aprender sobre las culturas y civilizaciones pasadas para entender mejor nuestro mundo actual y seguir avanzando hacia el futuro con sabiduría y conocimiento.